Hola a todos, bienvenido a nuestro curso de criollo haitiano. Hoy es la clase 44 y hoy nos toca ver la forma negativa, pero usando el modo imperativo, donde vamos a ordenar. Va a ser una clase muy interesante. Si estás listo para empezar, empezamos ahora mismo. Aquí estamos con forma negativa, con el modo imperativos. En la primera frase que tenemos acá, estamos en esa parte, dice pas febri. Como sabemos que el verbo tal como está en forma infinitiva, fe es verbo hacer, febri hacer ruido. Entonces, es tal como está el verbo, entonces uno tiene que subir la voz para que la persona sepa que se trata de una orden. Bueno, puede ser una orden en forma afirmativa, sería febri. Al poner la palabra pas febri, es una orden, pero en forma negativa. Pas febri. La segunda frase que tenemos acá es pas parler. Parler es hablar, pas parler es no hablar. Y puede ser para una sola persona o para varias personas. Es muy simple, forma negativa en el modo imperativo. Seguimos con la tercera frase que tenemos acá. Es no debemos ir a la cancha. No debemos ir a la cancha. Non pas doit aller sur terrain. Bien, solamente después de no pongo la negación delante del verbo deber, doit. Y la frase se traduce en non pas doit aller sur terrain. La frase 4 es no tendrías que ir. No tendrías que ir. Y ahí vemos el verbo tener y que ahí es una orden mucho más fuerte. Es como que la persona no tiene otra opción. Si en la frase anterior podría considerar ir o no ir al terreno, a la cancha, pero en esa oración es una orden firme. No tendrías que ir. Faut ou pas aller. Es algo que no tenía que pasar. Ahora pasamos en esa nota que está en esa parte que dice uso de la palabra pas como parte. Claro que sí, porque la palabra pas tiene varios sentidos. En esa frase dice moi prends pas non, pas non, prends pas non. Ahí no estoy hablando de negación porque no hay un verbo después de la palabra pas. Porque pas hace la negación con el verbo. Sin embargo, podemos ver que después de la palabra pas viene el hipo. Entonces yo tomo el mío o la mía, como quieras. Seguimos con la otra frase. Moi prends parti pam non. ¿Ves? Tomo mi parte, tomo el mío.
Pati pamna es la separación. Es como pedazo mío. Seguimos con, para hablar de parte del cuerpo, se puede reemplazar pa por la palabra pati. Ejemplo, yo prends pas nous. No. Igual como dice en la nota, para hablar de parte, una parte de algo, entonces se puede usar la palabra partie, tal como vimos en el ejemplo arriba, que se traduce también por la palabra pa. Pero si en esa misma parte quieres tomar el tuyo, ahí tiene que usar party y después la palabra pa, como en el ejemplo anterior. El ejemplo que viene después dice: yo prends pas nous. Yo prends pas nous. Ellos toman los nuestros o las nuestras o nuestras partes. Seguimos con ese ejemplo que viene ahí. Partie se usa para describir parte, divisiones de un objeto, persona o un animal. Ahí tenemos ese ejemplo que dice: yon partie dans ciel tout noir. Es una parte de sus ojos está completamente negra. Ahí tengo que usar sí o sí la palabra partie en vez de pa. Livre ça gen partie intéressant. Este libro tiene parte interesante. ¿Ves? Nota, la palabra partie es también verbo partir, cuando el mismo tiene un hipo delante de él. Si veo un hipo y después viene la palabra partie, entonces estaría conjugando el verbo partir. Bueno, nota, nos dice, estamos ahí. La nota nos dice: fait pas de alguien es dar un chance a esta persona. Ejemplo, fait pas, te doy un chance o te perdono. Nota extra. Con la palabra con como verbo saber, sabemos que la palabra con es el verbo saber o conocer. Por más que el verbo que lo sigue lleva la marca progresiva, en la traducción del criollo al español hay que traducir el verbo en forma infinitiva. Bueno, sabemos que en español el verbo que sigue va en forma infinitiva, pero en criol pasa que el verbo que viene después puede estar en forma progresiva, con la palabra con, que a veces es auxiliar o a veces es el verbo conocer. Entonces, en cualquier caso, si te toca hacer la traducción, es siempre bueno poner el segundo verbo en forma infinitiva. Muy bien, amigos, como pueden ver, era una clase muy simple. Sabemos claramente que forma negativa
En modo imperativo es solamente el verbo tal como está y pone la palabra pa. Una vez que está la palabra pa delante del verbo, uno sube la voz, ya es la negación. Y es eso, nada más. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase, la clase 45.